sensibles del planeta, que lógicamente es el cercano Oriente, y que se sabe además que al lado de ese problema iraquí hay otro problema que se llama el Irán. Hay otro problema, el fundamentalismo religioso. Es más, hoy ya dicen algunos medios de comunicación que quizá la consecuencia de este ataque pueda ser que se reproduzcan los atentados y que se entre en una espiral dentro del mundo árabe. Y que luego tenemos otro problema ahí al lado. Hay una contradicción entre ir a visitar al pueblo palestino, que a mí me parece bien, e ir a decirle al pueblo palestino y arrancar de la Asamblea Palestina una resolución que me parece una resolución acertada, que es el derecho a reconocer que Israel tiene fronteras seguras y se acaba toda política de agresión, y a las 4 horas, en el propio avión de vuelta, dar la orden de que se masacre a... Ya, pero Clinton ha venido con las manos vacías de Palestina. También de esa visita hay otro análisis que dice que ha fracasado en esa visita. No, pero Clinton ha venido no con las manos vacías, cuidado, hay un hecho muy importante por parte de Yasser Arafat, Cuando la Asamblea Palestina se pronuncia y dice, no, hemos llegado a la conclusión de vive y deja vivir. De que Israel es un Estado que existe. Israel es un Estado que tiene derecho a existir. Pero en la agenda arrancar eso de la comunidad árabe es muy importante. Allá Netanyahu, si no es capaz de estar a la altura de las circunstancias, que yo creo que lo está, y la prueba es que a lo mejor está abocado a tener que convocar unas elecciones generales si su correspondiente parlamento no le respalda. O sea, que no ha venido con las manos vacías. Eso es lo que te hace pensar que es que este ataque, y creo que ustedes lo están manteniendo con mucha exactitud, tiene otras razones, que no son las razones de restablecer un orden internacional conculcado, de acabar con una situación de peligro. La situación de peligro hoy no es superior a la que había hace 15 días. En este sentido nos pregunta Isabel García Planellas de Arganda del Rey, ¿ustedes creen como yo que este ataque se podía haber evitado como en noviembre pasado? Evidentemente que sí. Yo creo que todo ataque se puede... Claro, pero el problema es que en noviembre pasado... Acudiendo a la solidaridad del resto de las naciones, y sobre todo, por mucho que fracase el instrumento de las Naciones Unidas, que puede fracasar, cuando estamos queriendo avanzar hasta un tribunal jurídico penal internacional, cuando estamos queriendo que el derecho se vaya imponiendo por encima de la fuerza, todo ensayo es poco y todo esfuerzo es poco. Es que en noviembre pasado, además, las Naciones Unidas le impidieron a Clinton bombardear. Esta vez hubiera pasado probablemente lo mismo. Hombre, no exactamente. Lo que ocurrió más bien fue que Kofi Annan consiguió a última hora un compromiso de Saddam Hussein de cumplir las resoluciones. Hombre, aquí lo que tampoco podemos perder de vista es el hecho de que Saddam Hussein está sujeto a cumplir una serie de resoluciones de las Naciones Unidas que lleva incumpliendo sistemáticamente desde 1991 en una actitud absolutamente desafiante, además. Absolutamente cierto. O sea, que no es de repente un niño inocente a quien le están... Exacto, y su comportamiento supone evidentemente un factor de riesgo exacerbado todos los días. Ahora, no es superior ese factor de riesgo hoy al que era hace 3 meses. No es superior. Y como no es superior, ¿por qué se toma la decisión ya de inmediatamente decir que vayan saliendo del país? Digamos que porque se agota el plazo. No, porque se agota el plazo. Es decir, bueno, a este señor se le dio un plazo, en noviembre ganó tiempo al llegar a ese acuerdo, ha seguido corriendo los días, sigue sin cumplir esas resoluciones, sigue saltándose la torera, y entonces pasado ese plazo se actúa. Pasado ese plazo se vuelve a convocar al Consejo de Seguridad. Se vuelve... No pasa nada. A la hora de actuar también podemos decir que Israel no cumple resoluciones de las Naciones Unidas y no se actúa contra ellos. Es decir, el asunto en política internacional, que todos los argumentos valen por una cosa y por su contraria. ¿Quién es él para dar el plazo? Porque el plazo... Precisamente Israel es un país que ha incumplido sistemáticamente acuerdos internacionales respecto a Palestina, y nadie la ha bombardeado, y mucho menos sus amigos norteamericanos, y nadie ha pedido que lo bombardeen. Una acción de fuerza sobre Israel. En este sentido, Gregorio Rubio de Madrid nos señala que él está completamente en contra de Bill Clinton, porque siempre tiene que ser Estados Unidos el que determine la intervención. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Quién ha otorgado al gobierno del señor Bill Clinton el papel de comandante en jefe de las tropas del mundo mundial para establecer o restablecer el orden mundial sin un mandato de las Naciones Unidas, ¿no? Pues a lo mejor, si tiramos de la memoria, uno de los que le ha otorgado ese papel de centinela de Occidente por recuperar la antigua terminología fue el señor Abel Matutes, que llegó a hacer unas declaraciones sobre el señor Clinton, sinceramente, que no es que fueran sorprendentes, es que casi parecía que había descubierto el becerro de oro, y se inclinaba a sus pies cuando dijo que era el centinela de Occidente y era el líder mundial para la implantación de la democracia y la tutela de los derechos humanos. Claro,
si hay gentes que tiene estos pronunciamientos, el otro es capaz de creérselos. Sí, y puede creer que es... Pero cuando ataca a Yugoslavia nos gusta. Clinton puede llegar a ser el mesías. Un momento, déjame un segundo. Animo a nuestros telespectadores a que nos llamen, a que nos participen de esta tertulia, que nos comuniquen sus opiniones y sus preguntas. Ahí tienen ustedes los teléfonos. Hoy es un día ciertamente excepcional. Hoy tenemos una nueva ofensiva militar en el Golfo. Podemos estar en el embrión de una nueva guerra. Es un día importante. Compártanlo con nosotros, por favor. Perdón. No, pero que sí, que es verdad, cuando se hace referencia a Yugoslavia, pero yo quiero matizar, en Yugoslavia ya se estaba produciendo, sinceramente, una situación insostenible de matanza. Y entonces Estados Unidos decide que es también insostenible la de Irak, que es un problema pero es que la situación insostenible de Yugoslavia no la decide Estados Unidos, la decide las Naciones Unidas y la decide toda Europa. Y en un momento determinado nosotros no nos hemos opuesto de Izquierda Unida a que hubiera unas misiones humanitarias. Si hemos dicho, ojo, que sean humanitarias, que hubo un referéndum sobre la OTAN y sobre todo que queremos que de verdad cuando se produzcan estas cosas no sea la OTAN, que sea una fuerza de seguridad auténticamente europea la que intervenga. Esto es un proceso histórico. Yo estoy convencido que se llegará a tener una fuerza de seguridad, se llegará a tener una política exterior común en Europa y entonces iremos avanzando. Ahora, no es la misma situación. Aquí, por sí y ante sí, el señor Clinton, sin consultar, o si ha consultado, que nos lo diga el señor Aznar si le han consultado, porque claro, el señor Aznar estuvo ayer... Ese tema es en el que yo quería entrar. Sí, señor Castellano, si me dejan intervenir un momentito, ¿no? Hablaba el señor Matute, hoy lo tengo muy complicado, sí. Habla usted del señor Matute, ha dicho que la actitud del gobierno español ha sido lamentable y yo quería que nos explicara un poco por qué. Ustedes han hablado con algún representante del gobierno, saben si efectivamente el señor Aznar tuvo ayer alguna conversación, en fin, si nos pueden dar algunos datos. No, yo solo sé una cosa, que el señor Aznar compareció ayer para exponer lo que había pasado en la cumbre de Viena. Y cuando comparece uno ante el Parlamento, es verdad que a lo mejor ese era el tema del orden del día, pero si ya él tenía algún conocimiento de lo que iba a ocurrir, sinceramente le faltó bastante el respeto al Parlamento. Si no hubiera añadido, cuando dijo además que lo que significaba para la cumbre de Viena la política mediterránea, si no hubiera añadido algún dato. Bueno, vamos a ver, se le va a pedir que comparezca, que lo explique. Pero en todo caso ha habido un comunicado del gobierno esta mañana que tiene, que yo lamento no haberlo podido aprendérmelo, porque llega a decir cosas tan importantes como la que está deseando que se restablezca el orden internacional, con lo cual está diciendo que el ataque de Estados Unidos conculca el orden internacional. Está apoyando claramente el ataque, vamos. O sea que, por lo tanto, el señor Aznar tampoco debe, cuando ha estado en el Parlamento ayer, que ha tenido una ocasión de decir que le preocupaba esta situación, no puede decir al día siguiente que lo respalda. Y encima hablar de que es para restablecer el orden internacional. Aquí quien ha conculcado el orden internacional es Clinton. Aceptado el peligro en sí que representan personajes como Saddam Hussein y toda la oligarquía que lo rodea, oligarquía que además está sostenida por otras oligarquías de otros países árabes, porque a estos señores les importa un rábano el sufrimiento de sus respectivos pueblos. Es importante subrayar ese dato. Nos pregunta en este sentido una telespectadora, Eva de Zaragoza, ¿cómo afecta a España este ataque como miembro de la OTAN? Pues claro, como miembro de la OTAN. Nos afecta en la medida en que nos compromete en una política que es una política absolutamente contraria a nuestra Constitución. Nuestra Constitución hay que cumplirla. Nosotros tenemos un preámbulo constitucional de una gran belleza. Yo me lo quiero creer y creo que los ciudadanos tienen la obligación de creérselo, en que se dice que queremos contribuir a un orden internacional basado en la renuncia a la fuerza, basado en el derecho, basado en el ejercicio de la diplomacia, basado en la tolerancia. Claro que nos comprometen actitudes bélicas, que lógicamente nuestro pueblo está muy lejos de esas actitudes bélicas. No somos un pueblo belicista. Hay que decir que las bases españolas no han sido utilizadas en esta ocasión. Si ustedes temen que las bases, la infraestructura de bases españolas puedan ser utilizadas como ha ocurrido ya en otros conflictos. Y tememos que de cara a un conjunto de conflictos que se producen en toda la zona de los llamados países árabes, España, con lo que España representa a lo largo de su historia, sea asociada a aventuras militares de este tono. Nosotros tenemos que tener un cuidado exquisito por nuestra propia historia y geopolíticamente donde estamos, para poder ser en un momento determinado una pieza fundamental para la pacificación de determinados conflictos entre lo que vamos a llamar las comunidades occidentales y las comunidades árabes. Desde el más absoluto respeto y tolerancia y dando ejemplo de comportamiento. Claro, eso no lo puedes mantener si te asocias ni más ni menos que una nación unilateral como la de los Estados Unidos. Si te asocias a una Unión Europea, sí, porque estamos en Europa.
Nuestros telespectadores, que comparten las mismas posiciones que se están expresando en esta mesa, nos señalan, Luis Iglesias de Orense nos señala, si hay una ley de derecho internacional de no injerencia de un Estado en la política de otro Estado, ¿por qué la soberanía de un Estado se respeta y la de otros no? Y en este sentido, Francisco Gutiérrez precisa, si esta actuación se hace por estar en una dictadura, ¿por qué no se hace lo mismo con Cuba? Ya me extrañaba a mí que no salir a Cuba pronto más tarde. Estaba tardando en salir de Cuba, sí. Es una fibra sensible. Es que no hay que hacerlo. Es que andar bombardeando, no hay ni que bombardear en Irak ni bombardear Cuba. Si alguien piensa que en Cuba las cosas tienen que evolucionar. No hay que bombardear en general. Claro, no hay que bombardear a nadie. Si alguien piensa, y yo lo pienso, que quede bien claro mi pensamiento. Mi pensamiento es de una solidaridad absoluta con la revolución cubana. Solidaridad absoluta. Ahora, no confundo la revolución cubana bajo ningún concepto con un sistema de partido único, ni con un sistema de sindicato único, ni con un sistema... No, la otra, no es obligatorio. Yo creo en el caso concreto de Cuba parece que va bastante bien. Yo creo que el gran reto de la izquierda, de la construcción de sistemas igualitarios en libertad y en justicia, lo tenemos que practicar cada mañana, sin caer en contradicciones. Yo en eso estoy absolutamente convencido que se puede llegar. Pero la experiencia histórica no acompaña, Pablo. Bueno, la experiencia histórica no acompaña en los últimos 100 años, que tampoco es tanto. Otro día, por favor, si me lo ve, otro día volvemos a invitar a Juan Castellano y hablamos de Cuba, pero hoy estamos hablando del Golfo. Yo le quería del Golfo de Cuba. Del Golfo de Saddam Hussein. Yo le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Quién ha roto el orden internacional en este momento es Estados Unidos? ¿Quién lo ha quebrado? No, esta es mi posición, es esa. Quien ha conculcado las normas más elementales de un comportamiento que busque un orden internacional basado en el derecho, quien lo ha roto es Estados Unidos. Pues Carmen Cruz de Alicante le da la razón a Bill Clinton porque no cree que sea tan cínico. También tiene sus defensores el presidente de los Estados Unidos. Yo quería introducir aquí un elemento que se ha apuntado antes. Yo no quiero discrepar con este oyente, pero un personaje que tiene perfecto derecho a hacer lo que le dé la gana, y cuando llega el momento en el que alguien le pide cuentas y no es capaz de decir, oiga usted, yo como presidente respondo políticamente, y como persona en mi vida privada no dejo que entre nadie, y en vez de plantearse seriamente ese fenómeno, se dedica a mentir y a ocultar y a decir, pues me vieron pero no me vieron, en una actitud casi infantil. No lo coja usted tranquilamente con la seriedad de un político, decir, usted me pide cuentas de mi política exterior y de mi política interior. Ahora, de mi vida personal solamente me las podrá pedir la persona con la que convivo. Un tío que no tuvo esa entereza y empezó, para caerle gratos a los sectores más integristas, a decir, no, si yo soy bueno, soy santo, a buenas horas se me ocurre a mí cometer ningún exceso, que se comporta de esta manera. Hombre, sinceramente, me parece que es una persona que tiene que ser desalojada de la política a la mayor velocidad posible, porque ya está en el extremo de la locura, que es, por salir de sus problemas personales, extender los problemas a los demás, sinceramente. No es lo que pasa que hoy ya al peligro que representa Saddam Hussein per se, se une hoy el peligro que representa el señor Clinton per se. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con personajes así, Sí, es bastante lamentable tener un presidente de los Estados Unidos en esta situación y con esta personalidad en un momento en el que no hay ningún otro contrapoder en el mundo, en el que parece que el señor Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, es la única fuerza. Quería volver a Israel. ¿Ustedes creen que puede tener algo que ver en este ataque el reciente viaje de Bill Clinton a Israel y el hecho de que la comunidad judía en Estados Unidos tiene un poder mediático, un poder electoral que nadie ignora, y que en este momento Bill Clinton anda muy necesitado de apoyos, de todos los apoyos que pueda conseguir? La comunidad judía, si examina con sensatez la evolución de un problema, como es el problema del Cercano Oriente, que es un problema muy complicado, tiene que saber que se ha ido avanzando seriamente. ¿En qué medida? En la medida en que se reconoce al Estado de Israel el derecho a unas fronteras seguras, en la medida en que países árabes muy importantes no están dispuestos bajo ningún concepto a aventuras redentoristas para recuperar ese territorio, bien al contrario, desde el propio Egipto. Las cosas no van a la velocidad que uno quisiera. Ahora, contempladas como un proceso histórico, van bastante bien. Entonces, los judíos, al contrario, tenían que estar pensando, el día que exista un buen Estado palestino, con el que haya no solo una relación de reconocimiento y tolerancia, sino de colaboración, ¿qué mejor cliente va a poder tener el pueblo de Israel para la reconstrucción de un Estado palestino y para la reconstrucción de una convivencia y para la reconstrucción de un ámbito de plurinacionalidad, plurireligiosidad y pluralidad política, que va llevando el comportamiento de Hussein de Jordania, que es un comportamiento que ha tenido su importancia. Las cosas dentro, repito, la dificultad y desalojado en los extremismos, van avanzando en buena línea. Por lo tanto, yo no creo que haya tenido que ver, yo creo lamentablemente que lo que ha tenido que ver es esa votación de... Me gustaría que alguien me demostrara que no es así, porque entonces seguiría teniendo un poco de fe
en el campo del derecho. Tenemos que dar una mala noticia que se refiere a nuestra casa y no al Oriente. En Igualada, al menos 10 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de una antigua fábrica textil que se hundió esta mañana en Igualada, según informaron fuentes de los bomberos de la Generalidad. El hundimiento ocurrió a las 9:10 de la mañana y afectó a una antigua fábrica textil que al parecer ahora funciona como escuela, situada en la calle Tarragona de Igualada. Los bomberos han desplazado al lugar del sinistro 18 vehículos y un helicóptero y, por supuesto, en cuanto tengamos imágenes de este accidente se las ofreceremos. Nuestros servicios informativos ya están trabajando en ello y esperamos poderles tener informados puntualmente de este accidente que, ya les digo, podría tener atrapadas al menos a 10 personas bajo los escombros. Pues yo quería... No es el mejor de los días posibles. Yo discrepo de Pablo Castellano en el análisis que él hace del viaje de Clinton a Israel. Simplemente porque efectivamente con Arafat le ha ido muy bien, pero la imagen que ha dado Netanyahu de estar todavía más metido en sí mismo, yo creo que desde el punto de vista de la diplomacia ese viaje le ha salido muy mal a Clinton. Y yo sí que veo un argumento, como sostenía Calleja, en ese tema. Yo, por las noticias que tengo, puedo estar mal informado, es que el propio Netanyahu está amenazando a su parlamento con disolver si no le respaldan su política de paz. Y su política de paz, con mayor o menores dosis de sinceridad y con mayor o menor velocidad, es la de, a cambio de reconocimiento, territorio. Y está en esa línea. Lo que ocurre es que, evidentemente, los sectores más integristas de Israel, que los hay, a los que escapan a su control, pues efectivamente están en una política de creación de asentamientos en zonas que ya corresponden a un posible Estado palestino, pero también hay y la imagen en Israel, que algunos rechazan, de que estamos ante un futuro Estado palestino, que era una cosa que estaba bastante en el aire. Tenemos nuestros teléfonos abiertos, se los recordamos. Hoy pueden ustedes llamarnos para darnos su opinión, para formularnos sus preguntas, sus posiciones respecto de este conflicto que ha vuelto a estallar en Irak. José Mari quería decir algo. Yo quería plantear también una cuestión, pero bueno. ¿Hasta qué punto el ataque va a suponer que el mundo árabe se va a amalgamar, se va a poner detrás de un dictador como es Saddam Hussein, en el sentido que dice, bueno, este es el hombre que al ser el enemigo principal de Estados Unidos puede ser nuestro líder? ¿Y hasta qué punto ese ataque puede tener un efecto perverso de enconar aún más, si cabe, la situación de todos los sectores árabes, incluidos algunos de Palestina, que son radicalmente contrarios a Estados Unidos, desde luego? Bueno, los extremistas es posible que quieren hacer de Saddam Hussein el personaje que lidere todo un movimiento integrista. La mayoría de los países árabes más sensatos, ya lo hemos visto, lo estamos viendo desde un Marruecos, pasando por un Egipto, pasando por Kuwait, pasando por Arabia Saudita, no están en las tesis de ser liderados por un Saddam Hussein. Están en otras tesis, están en las tesis de colaborar en la paz en aquella zona porque a todos interesa. Yo el peligro lo veo en todo caso en sectores muy extremistas y en organizaciones muy radicales que quieren aprovechar esto para volver a suscitar una campaña de atentados. Pero en el propio mundo árabe, que ha ido a veces convocar la conferencia árabe y no ha sido posible, porque sabía que se iban a poner de manifiesto tales diferencias que convendría que las cosas quedaran como estaban. O sea, yo ese tema no lo veo. ¿Cómo explica usted que Estados Unidos o el resto de sus aliados, en lugar de cargarse a Saddam Hussein, que es el enemigo, destruyan todo el pueblo y en 7 años no hayan conseguido destituir a Saddam Hussein, y en cambio sí ha habido un bombardeo en el 91 y otro bombardeo ahora, que yo tampoco me creo que hay 5 muertos solo? ¿Por qué en 7 años no han destituido a Saddam Hussein? A lo mejor resulta que es muy conveniente tener ahí a Saddam Hussein para, en un momento determinado, eliminar el estocaje de armamento y volverle a vender al día siguiente. Porque claro, podemos estar asistiendo a la paradoja de que los primeros que le están vendiendo armas a Saddam Hussein a través de estos señores que escapan a todo control, que se llaman los traficantes de armamento, pueden ser las propias fábricas americanas. Yo quería preguntar, los que estamos alrededor... Hay un momento determinado en que la lógica desaparece y se entra en otra lógica, que necesita que siga existiendo un determinado fenómeno. Hay que inventarse. Claro, para mantener internamente un régimen policíaco o para mantener internacionalmente un régimen de hegemonía. Por ejemplo, en nuestro país en concreto, si alguien ha contribuido a que nuestro proceso democrático, que es importante, no haya avanzado todo lo suficiente y haya habido resistencias para tener un concepto mucho más liberal de las cosas, ha sido ETA.
ETA se convertía en el mejor aliado de los que querían mantener tesis un poco policíacas, porque se pensaba, la desaparición de ETA, si se hubiera producido en su momento y con sensatez, hubiera contribuido a un mayor avance en la autonomía del País Vasco, hubiera contribuido a una mayor democratización y hubiera contribuido a que algunos sectores que lo utilizaban lógicamente como coartada, pues se hubieran quedado sin ese argumento. Bueno, internacionalmente la desaparición de regímenes como el de Saddam Hussein contribuye a una pacificación, a ese derecho humano del que nos olvidamos, que es el derecho a la paz. Entonces a lo mejor hay quien dice, no, yo tengo que conservar determinados instrumentos bien administrados para seguir manteniendo mi teoría de soy el gendarme universal. Claro. Y los que estamos sentados alrededor de esta mesa apoyaríamos una intervención armada terrestre que directamente sacara a Saddam Hussein de su palacio presidencial o de donde estuviera escondido. Antes decíais que en el 91 la ofensiva no terminó de apear del poder a Saddam Hussein. Cuando podía haberlo hecho. Pero es evidente que no lo haberlo hecho, pero no tenían un mandato de la ONU para hacerlo. El mandato de la ONU era para liberar Kuwait. Luego las tropas terrestres que ahora tampoco cumplieron con el mandato. Ahora tampoco lo tenían, pero si la cuestión es Saddam Hussein es un tirano, es un dictador, está oprimiendo a su propio pueblo, los que estamos alrededor de esta mesa apoyaríamos una acción de ese tipo. Yo creo que hemos avanzado todos en el reconocimiento, primero, de que en materia de derecho penal, el principio de extraterritorialidad, si se trata de condenar el delito de genocidio o el de torturas, se extiende con carácter universal. Yo creo que hemos aprobado ya todos que en materia de ayuda y colaboración para la implantación de los derechos humanos existe un derecho de injerencia. Esto se está admitiendo. Claro, sí. Y en base a ese derecho de injerencia se ha tratado de impedir que, por ejemplo, la población bosnia fuera masacrada. Si efectivamente la comunidad internacional, no Estados Unidos, que se erige por sí ante sí en el gran gendarme, la comunidad internacional advierte la necesidad de una intervención lo menos cruenta posible, que no tenga otro objeto que ayudar al pueblo de Irak al respeto a los derechos humanos, a que salgan de la situación en que están, yo no creo que hubiera nadie que se impidiera. ¿Por qué? Porque el fin justificaba perfectamente una intervención de este tipo. Ahora, es que eso no es lo que se plantea. Lo que se está planteando es, yo bombardeo Bagdad, yo bombardeo Irak, en base a mis problemas o los que fueren, pero no con la intención de que en los países árabes se vaya avanzando democráticamente. Bien al contrario, con la intención pura y sencillamente de sacar una rentabilidad. Es que además en 7 años han podido hacerlo. En 7 años, con toda la ayuda internacional, hubieran podido sacar a Saddam Hussein de su puesto. Pero sí, de acuerdo con la legalidad. Es el planteamiento que está haciendo Pablo Castellano. Hubiera una resolución específica. Por eso, pero se hubiera podido hacer, pero no han luchado por eso, Isabel, no han estado preocupados por eso. En ese sentido, Ana María Ortega de Madrid nos comenta que Estados Unidos está afianzando a Saddam Hussein en el poder, que ha tenido muchas ocasiones para destituirlo, y que si no lo hace, parece que es una manera de desviar la atención de lo que está sucediendo en Estados Unidos, como el caso Levinsky. Está claro. Mariano Mateos de Madrid nos pregunta si alguno de los presentes creemos que en algún tiempo Clinton puede sentarse ante un tribunal internacional acusado de un delito de genocidio por ataques contra la población iraquí. Yo creo que no, yo creo que eso es completamente desproporcionado, ¿no? Bueno, nuestro invitado acaba de hablar, acaba de decir que puede ser un criminal de guerra, Sí, pero Pablo Castellano lo ha dicho. Tenemos unas declaraciones generalmente los criminales de guerra se sientan en el banquillo cuando han perdido la guerra, no cuando la ganan. Este es el problema con los criminales de guerra, que siempre sientan en el banquillo cuando la han perdido. Clinton es un criminal de guerra. Clinton es un criminal de guerra. En este momento, de verdad, si alguien utiliza la guerra, no como un instrumento lamentable, que yo la condeno siempre, pero en un momento para restablecer una situación que efectivamente ya se ha conculcado y ya no es un riesgo, sino que el peligro se ha hecho realidad, pues efectivamente lo podríamos estudiar. Pero si utiliza la guerra, pues con lo que comporta sobre la población civil, al servicio de unos intereses particulares, es un criminal de guerra. Tenemos unas declaraciones que hacía ayer el señor Anguita en este sentido, a mí me parecen muy fuertes, ahora las comentamos. El presidente de Estados Unidos iba mañana a ser sometido al impeachment, o sea, el proceso de destitución mediante votación. Solamente podía parar esa votación un ataque a Irak. Consecuentemente, este señor, antes de que lo destituyan, prefiere matar víctimas inocentes. Estamos ante un genocida que no conoce la legalidad internacional, que no se para en mientes de matar inocentes con tal de conservar su puesto.
Hombre, yo creo que el señor Anguita, a quien respeto y aprecio mucho, en esta ocasión se ha pasado bastante, ¿no? No, si está convencido que es así, tiene perfecto derecho a afirmarlo. A mí me faltaría más, no solo tiene derecho a decirlo, sino que aquí a mí me queda una pequeña duda, pero que no me separa mucho de lo que dice Julio, porque yo digo, es que me quiero negar a entender que ha sido capaz de llegar a este extremo. Ahora, si efectivamente estuviera convencido de que ha sido capaz de llegar al extremo de desatar algo tan brutal como es esta represión sobre el pueblo que es víctima ya de su propio sistema, solo por aplazar una votación, bueno, sinceramente, repito, entonces ya estamos ante una persona que ya tiene ciertos rasgos de paranoia. Pero eso es un juicio de intenciones, eso es hacer un juicio de intenciones cuando menos... Para coincidencia hay. Están muy cerca el señor Anguita de lo que nos está diciendo Pablo Castellano. Claro, porque usted es más contundente que yo. Claro, él utiliza una palabra pero yo admito dura y usted se queda a esto, porque claro... Esther, yo admito una cosa, que es muy posible que el que esté acertado sea Julio, y que a lo mejor yo todavía me queda aquí un recoveco de duda, que a lo mejor el que tiene razón es Julio. ¿Es creer en la casualidad o en la causalidad? Yo veo que en lo que insisten muchos nuestros telespectadores, y yo personalmente es una pregunta que me hago muy a menudo, es en los dobles raseros, ¿no? ¿Por qué a Saddam Hussein sí y a otro no? ¿Por qué, habiendo tantísimos países en el mundo como hay que vulneran clarísimamente los derechos humanos, que oprimen dictadores, que oprimen a sus poblaciones, etcétera, por qué algunos son objeto de la atención prioritaria de países como los Estados Unidos y otros, sin embargo, campan por sus respetos? Porque yo estoy esperando, por ejemplo, que los Estados Unidos se dignen a hacer algo en relación con esos bárbaros de talibanes que están masacrando a las mujeres en Afganistán, por ejemplo, y ahí nadie dice nada, nadie pasa nada. Eso se supone que no están vulnerando los derechos humanos, no representan una amenaza para la humanidad. El negocio de la guerra civil larvada que hay en Afganistán en materia de armamento es un negocio demasiado importante como para pedir que acabe. Cuidado, que aquí hay mucho cinismo. Ahí se está suministrando armas a unos y a otros. Entonces, claro, muchas veces a lo mejor la forma de acabar con los conflictos sería que la comunidad internacional, que está tan preocupada por el narcotráfico, en lo que yo coincido con ella, también se preocupara por el armatráfico, claro. Se preocupara muy seriamente, con lo cual habría bastante 120 menos, millones de pesetas bastante menos conflictos. Ayer. Ahora, el tema de Irak es un tema en que, aparte de que haya un señor que se llama Saddam Hussein, del que se le está instrumentalizando según conviene a los Estados Unidos, el problema de verdad es que, sinceramente, yo repito, esa experiencia que tuve ocasión de tener, de ver el testimonio de cómo se vive en Irak como consecuencia de Saddam Hussein y coincidentemente de un embargo sobre el petróleo, lo que está suponiendo, pues porque, que no haya, no digo ya que no haya plasma sanguíneo, si es que no hay ni aspirinas. Entonces eso sinceramente te hace pensar que si se quisiera resolver el tema, no se resolvería bombardeando de esta manera, sino se resolvería de otra manera. Pues mira, a este respecto, Nordin Eruch de Madrid nos pregunta qué pueden hacer los países democráticos ante la violación sistemática de los derechos humanos en otros países. Pues no queda más remedio, es una lucha sostenida, eso no se puede encontrar una fórmula una mañana, ahí no queda más remedio, es un trabajo constante. ¿Cuánto tiempo ha tardado la comunidad internacional en poder llegar a una declaración, simplemente a una declaración? Se ha tardado casi siglos, y ha tenido que haber 2 guerras mundiales. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que el derecho a la paz se reconozca como el principal de los derechos sobre el cual se tienen que asentar los demás? Yo no lo sé, pero lo que sí que sé es que tenemos el compromiso todos de trabajar en esa línea y desde luego no desmoralizarnos, incluso aunque haya brutalidades como las que estamos contemplando. Hombre, hay países como los Estados Unidos que opinan que la mejor manera de derrocar a un dictador es presionar a la población de ese país tanto, mediante embargos, mediante presión, para que sea la propia población la que se levante en armas y derroque al dictador. No parece que haya dado resultado eso ni en Cuba ni en Irak. Ni aquí. No ha dado resultado ni en Cuba ni en Irak, fortalece, tiene el efecto contrario. Ni aquí, porque yo soy muy viejecito ya, Y yo recuerdo cuando de estudiantes nos sacaban del colegio y nos llevaban en manifestación para decir si ellos tienen ONU, nosotros tenemos 2, en una actitud más que machista, absolutamente grosera. Pero salí, nos sacaban, y nos llevaban para allá. Casposa hemos tenido. Y aquí hubo un cerco internacional, y ese cerco internacional no hizo caer la dictadura, bien al contrario, había un cerco internacional formal, y luego determinados países comerciaban lindamente con la dictadura. Pero traían queso, los norteamericanos traían queso para la merienda de los escolares en aquella época. Leche en polvo y queso. Aurelio González de Ponte de La Coruña
nos recuerda, me imagino que reivindicando el papel de gendarme de los Estados Unidos, imagino que esa será la interpretación, nos recuerda que qué país existe en democracia o país democrático existe en el mundo donde no haya una fuerza de orden público que haga cumplir las leyes. Me imagino que se referirá a que en este caso los Estados Unidos están actuando como fuerza para obligarle a Saddam Hussein a cumplir la ley, la legalidad internacional. La fuerza tiene que venir legitimada por algo. En un momento determinado, en el orden de cualquier país interno, pues claro que existe la policía, pero tiene la legitimidad de que un parlamento ha establecido una ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y le ha dado la legítima violencia para reprimir la comisión de delitos, para reprimir las conductas que atentan contra la seguridad y la libertad de otros. Ahí hay una legitimidad democrática. ¿Tiene Estados Unidos esa legitimidad? No la tiene. La tenía la ONU y la tiene la ONU. Pero en este caso Estados Unidos no ha querido esperar a que la ONU le dijera, le respalda a usted en esta legitimidad y junto con otras fuerzas lleve usted adelante. Porque no, ha actuado en virtud de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces carece de legitimidad el uso de la violencia. Y la violencia represiva, que puede ser necesaria para que determinadas conductas individuales o colectivas pues no conculquen un determinado orden, tiene que venir amparada siempre por una enorme legitimidad democrática y por una enorme legitimidad internacional cuando se trata de acciones internacionales. Hoy Clinton no tiene esa legitimidad internacional. En Yugoslavia había esa legitimidad internacional. La había y además ha dado su fruto, evidentemente. Se ha intervenido demasiado tarde, Eso iba a decir. Se ha intervenido demasiado tarde. Que fue mano de santo la intervención. Claro, había algunos que ojalá se hubiese producido mucho antes. Mano de santo porque dentro están las escores, ¿no? Si se hubiera hecho no antes, quiero decir que se tardó muchísimo en hacer esa intervención. Si se ojalá se hubiese hecho antes porque hubiese ahorrado muchas vidas. Muchas vidas si hubiera ahorrado. no permanecieran las exporten, por seguro que estarían otra vez pegando estos, no, simplemente me refiero que en los dos casos hay una decisión de alguien desde fuera que interviene en la injerencia de la que hemos hablado antes. Claro, el derecho a la injerencia, pero amparado por una legitimidad internacional. Y amparado por una legitimidad internacional, hay países que a lo mejor pues pueden no estar de acuerdo, pero han aceptado. Entonces hubo sus discusiones entre Rusia y el resto de los países occidentales, pero aceptó. Y además incluso Rusia llegó a actuar diplomáticamente. Rusia le ha muy mal la intervención en Irak, pero no. Eso es lógico. Está tenido capacidad de reacción. Pero es lógico. Pues hasta aquí hemos llegado, se nos ha terminado el tiempo. Mantengan ustedes esta cadena, la sintonía de Antena 3, porque les mantendremos informados de lo que vaya ocurriendo en relación con ese ataque de los Estados Unidos y del Reino Unido a Irak y también de lo que ocurra en relación con ese accidente de Igualada del que les dábamos noticias hace unos minutos. Se ha hundido una fábrica textil, hay al menos 10 personas atrapadas entre los escombros. Nuestros servicios informativos trabajan en todo ello, les mantendrán informados a lo largo de todo el día. Nosotros hemos intentado en este primer café hacer un análisis, una aproximación a esta guerra. Ustedes han participado, se lo agradecemos mucho, agradecemos todas las llamadas, agradecemos su compañía y su aportación a esta tertulia que se hace para ustedes, y que mañana estará aquí de nuevo, estará aquí en el primer café el presidente del Senado chileno con la última hora del caso Pinochet y de la manera en la que ese caso está afectando a España. De modo que les esperamos, no nos falten, que son ustedes el azúcar de este primer café. Hasta mañana.